Buenas noches, nos encontramos con el señor Jaime Bosaglo, el editor de la revista Autocrash. Muy buenas noches, señor Jaime. Hola, Inés, buenas noches. ¿Usted me puede contar cómo fue el proceso de su carrera? ¿De dónde salió? ¿En qué año salió? Bueno, va a tratar de ser como muy resumido y es difícil hablar de uno mismo, sobre todo cuando uno está acostumbrado a estar al otro lado del micrófono. Yo soy periodista desde niño. Por cuestiones del destino siempre me gustaron los periódicos, las revistas. Yo era el editor de los periódicos de los colegios donde yo estudiaba. Me echaron de varios colegios y a todos los colegios yo llegué y convencí a los rectores que me dejaran hacer un periódico, o si ya existía, que me dejaran dirigirlo. En una ocasión fueron a un colegio militar donde también me echaron, donde unos muchachos de un grupo que se llamaba Espectadores 2000 en su momento, que eso era el diario El Espectador, era un cuadernillo juvenil, fueron a buscar personas que quisieran como vincularse al proyecto, ¿no? Y yo, siendo el director del periódico, pues obviamente me animé mucho, fui y conocí las instalaciones del periódico y empecé a escribir para el diario El Espectador, para un cuadernillo, un tabloide, formato tabloide normal, convencional, que se llamaba Espectadores 2000. Estamos hablando más o menos del 87, es decir que yo tenía 15, 16 años más o menos. Duré un tiempo escribiendo para Espectadores 2000 y luego, pues por cuestiones del destino, empecé a estudiar contaduría, otras cosas, y el mismo destino me volvió a llevar como a una facultad de periodismo, porque tarde o temprano descubrí que lo mío era el periodismo. Estudié en IMPAU y salí en 1999, me gradué como periodista. Durante su carrera allá en la IMPAU, ¿qué proyecto tenía usted allá? Pues nosotros, fue una época muy bonita, fue una época de Pacho y fue la época de, bueno, yo si voy a hablar, tal vez ya hasta la mayoría de los grandes profesores que yo tuve ya no nos acompañan, ya murieron, ¿sí? Pero me acuerdo que nosotros hacíamos ni me acuerdo el nombre, pero hacíamos el periódico nosotros en cuarto semestre tomamos el control del periódico de IPAU y fue pues muy divertido hacerlo. Igual aprovechamos mucho el buen espacio que había para el estudio de radio, que no sé si sigue siendo igual, que es supremamente chévere, y nosotros hacíamos muchos podcasts. En esa época todavía el internet hasta ahora estaba empezando a pegar, pero nosotros hacíamos muchas grabaciones, muchas entrevistas, jugábamos con los audios, metíamos voces, hacíamos cuñas, nos gustaba jugar muchísimo con la radio. De hecho, cuando yo estudié en IMPAU en cuarto semestre, en tercer semestre me logré vincular a Irravisión como practicante. Duré 2 meses y me empezaron a pagar, me contrataron y trabajé en la Radiodifusora Nacional de Colombia en el sistema de onda corta. Y de verdad que fue supremamente apasionante. Hacer radio es muy bacano, ¿sí? Muy chévere, sí. Ah, listo. Y cuando usted salió de IMPAU, ¿a qué entidad ingresó a trabajar? Después de que salí de IMPAU, me fui para el Ministerio de Comunicaciones. Pues estuve en Irravisión, salí de Irravisión, precisamente con una persona del Ministerio de Comunicaciones, ahora se llama el Ministerio de las TICs, allá en el edificio Murillo Toro, y entré a la Dirección de Comunicación Social, a un proyecto muy bonito que se llamaba Teletrabajo para Personas con Discapacidad. El proyecto consistía en que personas en silla de ruedas, yo tengo una discapacidad física, tuve un accidente en una moto hace unos años, pues camino con un bastoncito y soy un poco cojo, digámoslo así, fue la secuela que me quedó del accidente. Entonces me vinculé con este grupo de muchachos y yo digamos que coordiné un proyecto muy lindo donde muchachos en silla de ruedas contestaban desde sus casas las líneas 190 y 191 de Telecom. Entonces tú llamabas a una llamada a larga distancia y te contestaba un muchacho en silla de ruedas desde su casa. Entonces fueron los primeros pasos que se empezaron a hacer en Colombia en el tema de teletrabajo, que fue un proyecto muy bonito, que fue un proyecto que pues nos abrió los ojos sobre las potencialidades del teletrabajo y también pues permitió tener un gran impacto social con un grupo de personas con discapacidad. Después pues ya todos sabemos que Irravisión se acabó y se acabó Telecom, pues también se acabó el proyecto. ¿Usted me puede contar un poco más sobre su accidente? ¿Qué secuelas le dejó o qué fue lo que pasó? ¿Podemos tocar ese tema? Tuve un accidente, un trauma raquimedular a nivel del L1 y L2 en un accidente en la 66 con Boyacá en 1997 y me fracturé la columna.
fue una fractura un poco complicada, pero pues tuve mucha fe y muchísimo apoyo de mi familia y tuve la oportunidad de hacer tener contacto con un buen grupo de terapeutas y me levanté de la silla de ruedas y seguí dando el brazo. Listo, Jaime. ¿Y usted me puede contar, después de eso, qué proyectos ha tenido, qué proyectos tiene a largo plazo? ¿Usted en este momento qué proyectos tiene a largo plazo? Bueno, pues pensar tanto a largo plazo es muy difícil y sobre todo que pues yo estoy en una como donde está uno en la mitad de la vida. Yo estoy pensando como en corto y mediano plazo. En corto y mediano plazo pues ahora soy editor de esta revista, allá se las había mostrado que llama Autocracia. Y el objetivo es pues posicionarla muy bien, digamos como dentro del público que le gustan los carros en el país, que compra carros, que le interesa el tema de la reparabilidad, que le interesa el tema de las nuevas tecnologías. Entonces mi idea es posicionarme. Trabajo en un centro de experimentación y seguridad vial, soy el director de comunicaciones y pues la idea también es seguir trabajando para que se conozcan más las investigaciones que nosotros estamos haciendo, sobre todo en el tema de seguridad vial. Paralelamente, quiero empezar a hacer un programa de radio muy enfocado en temas de seguridad vial, donde podamos trabajar con niños, donde podamos trabajar con personas que manejan bicicleta, donde podamos trabajar con personas pues digamos de alto riesgo en el tema de la movilidad, ¿sí? Para empezar a generar conciencia sobre un tema que es complejísimo, que a mí alguna vez me afectó, pero pues es un tema que nos atañe a todos, y es que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de accidentes de tráfico en el mundo y mayor cantidad de personas muertas, ¿no? Entonces ese tema lo he aprendido mucho acá y me gustaría desarrollarlo mediante un espacio radial, y pues el objetivo es que ojalá en máximo un par de años también esté otra vez haciendo radio. Bueno, señor Jaime, aparte del periodismo, en sus tiempos libres, pues en los pocos tiempos que quedan, ¿qué le gusta hacer? ¿Compartir con su familia o qué hobbies practica? Yo soy un aficionado por los carros, entonces tengo allí un simulador, tengo una cabrilla profesional con un PlayStation y digamos que juego mucho eso, aunque yo lo veo más como un entrenamiento, porque desde hace 3 años soy piloto del TC2000 Colombia, pues participo. El TC2000 es una categoría de autos de turismo de calle que corren en el autódromo principal. Entonces, digamos mi gran proyecto este año es correr toda la temporada. Para nosotros que estamos hasta ahora en el proceso. Qué buena pregunta y qué difícil de responder, porque pues son tantas cosas, pero pues yo pienso que lo fundamental es como la pasión, ¿no? Ustedes estudian comunicación social o periodismo, ustedes tienen que decidir qué van a hacer, si periodistas o comunicadores sociales, y esos son dos aguas diferentísimas. Eso es una diferencia entre Marvel y Shakira, ¿sí? Son dos temas diferentísimos, ¿sí? Entonces, si ustedes deciden dedicarse al periodismo, deben tener un espíritu medio esclavos, porque el periodismo es esclavizante, porque las noticias son las 24 horas del día. Hay que estar leyendo periódicos, revistas, hay que estar mirando Caracol y RCN, pero los noticieros, no los realities. Hay que estar leyendo blogs, hay que estar escuchando radio en las mañanas, hay que estar muy enterado de lo que pasa en Colombia y en el mundo, porque un periodista ante todo es un ser integral. No solo el tema que le toque a uno hablar, que lo mío es economía y solo es economía, no. Periodista, y sobre todo cuando se está formando. Cuando ya ustedes lleven unos años en el negocio, se van a dar cuenta que mucho del conocimiento que fueron acumulando durante sus años de inicio es muy útil. A mí una vez me pusieron a cubrir unas cosas y yo no entendía, pero yo qué carajos hago acá esperando a un ministro, porque a veces es difícil, te mandan a esperar a un ministro 4 horas, te dicen salen 10 minutos, y el tipo sale en 4 horas, y tú ahí paras, y ya te vas ahí como, ¿sí? O sea, como que te vas marchitando esperando al ministro, pero después entendiste que lo que te dijo el ministro muchos años después, es que la coyuntura era esta, me lo dijo el ministro de la época, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy todero, y para ser muy todero también tiene que ser muy todero en todo el material que uno está leyendo, ¿sí? Hoy en día existe en internet, ¿sí? A mí me tocó empezar a hacer periodismo sin internet, o sea, ustedes tienen todas las herramientas de datos a la mano, ¿sí?
además de leer, además de ser apasionado por el oficio, porque yo veo el periodismo como un oficio, yo no lo veo como una profesión. Puede que ustedes me lo discutan y hay gente que me lo ha discutido mucho, pero el periodista se parece más al que hace la mesa, al carpintero. Aquí las reglas no están muy bien escritas, ¿sí? Tú no vas a aprender demasiado en la universidad, vas a hacer buenos contactos, vas a hacer algunas aproximaciones a medios que son muy importantes, pero tú te vas a hacer periodísticamente tú sola, ¿sí? Tú vas a tener todo el feedback, ¿sí? A ti te pueden dar algunas materias donde te dan unos lances de información sobre historia, sobre geopolítica, sobre economía, etcétera, ¿sí? Pero eres tú la persona que tiene que coger todos los días y estarse retroalimentando. Eso es lo que te va a dar el feedback para que en unos años tú seas editor de un periódico, tú seas jefe de redacción, porque sabes de todo, porque ya has leído mucho, porque tienes feedback y ya sabes cómo procesar una información. Y lo más importante, empiezas a afinar esto, el olfato periodístico. El olfato periodístico se afina equivocándose mucho, pero también leyendo mucho, escribiendo mucho, investigando mucho, para que tú sepas qué es noticia y qué es noticia, porque no todo es noticia. Y hay noticias que deben ser así de pequeñas en un periódico, y hay noticias que tienen que ser a 6 columnas y media página de periódico. Listo, don Jaime, muchísimas gracias No, a ustedes. por contarnos de su vida. Fue muy agradable esta charla. Muchos éxitos.